Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a desarrollar la unidad 3 de nuestro programa que habla de los sujetos de la relación jurídica. Recuerden que en clases anteriores ya le dije que el desarrollo va a ser sujeto, objeto, causa, forma, nulidad, etc. Vamos a comenzar con el sujeto, la parte más importante de la relación jurídica, persona humana. Y más tarde, una vez que terminemos el desarrollo de persona humana, daremos persona jurídica. Cuando hablamos de persona humana, hacemos siempre referencia al sujeto primordial de una relación jurídica. Pues después tenemos el objeto sobre aquello sobre el cual recae la relación, tenemos la causa, es decir, por qué se realiza esa relación, y la forma, cómo la realizamos. Y comenzamos con el primero, los sujetos. Las dos unidades anteriores eran cuestiones generales tendientes a ver derecho en general, la teoría general de la ley, etc. Hoy comenzamos con la parte medular del programa, comenzando a hablar de el sujeto de la relación jurídica, es decir, la persona humana. A partir de esta denominación de persona humana, comenzamos a ver lo que ustedes me habían preguntado en clases anteriores, el tema de la humanización del derecho privado. Belisario, cuando hablaba de lo que hoy es persona humana, hacía referencia a las personas de existencia visible, o las personas físicas, en oposición a las personas jurídicas o de existencia ideal. Hasta la denominación cambió. Hoy hablamos de personas humanas, es decir, toda persona, todo ser humano es persona, y solo las personas pueden ser, solo los seres humanos pueden ser personas. ¿Por qué? Porque, como yo les dije, el naturalismo que proponía que el ser humano era el centro y que el derecho era una herramienta que debía estar inmersa en una orden superior, la ética, la moral, valor, justicia, acuérdense de Goldsmith y compañía, etc. Es decir, se produce lo que es la humanización del derecho, que comenzaba con tratados internacionales, se incorporaba a la Constitución y se derramaba a todas las leyes, aún las leyes particulares, como es el Código Civil Comercial, que no es más que una ley específica. Eh, por lo tanto, todo tiene que ver con todo. Esto lo vinculamos con la humanización del derecho privado, hablando de la denominación de persona humana. El, el sujeto de la relación jurídica es aquel que lleva adelante la conducta tendiente a obtener un resultado. En realidad, hablo de aquel porque ahí vamos a ver que hay situaciones en las cuales el acto jurídico que produce efectos es realizado por una sola parte, son los unilaterales, aunque normalmente hablamos de relaciones bilaterales o plurilaterales de dos o más personas, pero también existen actos jurídicos unilaterales, como por ejemplo el testamento, la donación, etc. Pero en principio el sujeto es la persona humana que realiza la conducta tendiente a lo que oportunamente vamos a ver en el artículo 259 del concepto de acto jurídico. Las clases de los sujetos jurídicos, ya lo adelantamos, son dos: personas humanas y personas jurídicas. A partir de hoy comenzamos con todo lo que tiene que ver con personas humanas. Hoy estudiamos la persona completamente, de qué se trata, después vamos a ir viendo los derechos personalísimos de esa persona, los atributos de la persona, la capacidad de la persona, y por último, el fin de la existencia de la persona humana. Y terminado eso, comenzaremos con las personas jurídicas. Pero personas jurídicas, si cumplimos el cronograma como más o menos estaba organizado antes de este problema de la pandemia, la idea es terminar la unidad 8, fin de la asistencia a la persona jurídica, y rendir, y dejar persona jurídica para la segunda parte. Pero eso todos también veremos de acuerdo a cómo se vayan dando los acontecimientos cuando volvamos a clases, cómo se va a rendir, etc. Bueno, esto de relación jurídica en Rivera lo van a encontrar, el sujeto de la relación jurídica en Rivera lo van a encontrar a partir de la página 213 en adelante. Pues yo ya les dije, Rivera es amplísimo. Yo lo que voy a tratar de hacer acá es reducir en lo más posible, sintetizar, darles una guía para que ustedes con Rivera en mano, cuando observen esta clase, con Rivera en mano vayan comprendiendo lo que allí van a ir leyendo. Además, algunas partes se las voy a leer porque son fallos, son esenciales y no quiero tergiversar, le cambiamos una palabra, le cambiamos el sentido al fallo. Así que recuerden, libro, código
y apuntes, algo para anotar las dudas que se le están presentando para que el próximo martes, en horario de clase, cuando hagamos la videoconferencia, nos saquemos todas las dudas que les puedan presentar. Pero esto no es una fórmula química difícil de entender. ¿Se entiende? Si se estudia. Por ahí que el otro día no me vengan a preguntar lo que dice el libro. Para eso lean el libro, ¿se entiende? Hay que leer y estudiar. No están de vacaciones, ¿eh? No estamos de vacaciones, estamos en cuarentena y tenemos que hacer nuestras obligaciones dentro de casa, nada más, pero tienen que estudiar. Bueno, comenzando con el tema de persona humana, vamos a decir que Vélez Sarsfield no definió a la persona humana, perdón, el Código Civil y Comercial no definió la persona humana. Vélez Sarsfield sí lo había hecho, que decía que en realidad comenzaba hablando de persona y decía que persona era todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Después las dividía en personas jurídicas y personas jurídicas o existencia real y personas físicas o existencia visible. Estas últimas, que hoy son las personas humanas, las definía en un artículo, decía que son todos los entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones que presentaran signos característicos de humanidad sin distinción de cualidades ni accidentes. A las personas jurídicas, Vélez Sarsfield no las definió. Nuestro Código Civil y Comercial es exactamente al revés. Define en el artículo 141 a las personas jurídicas, pero no define a la persona humana. Cuando habla de persona humana, el Código comienza directamente en el artículo 19, el título primero, el libro primero, donde habla de comienzo de la existencia, y ahí se manda, y no la define a la persona humana. Entonces nosotros, para tener una idea cortita, que de última de eso se trata la definición de qué es persona humana, vamos a seguir manejándonos con los dos conceptos dados por Vélez Sarsfield, el de persona y el de persona humana. Persona, todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Persona humana, ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones que presentar signos característicos de humanidad sin distinción de cualidades ni accidentes. No nos vamos a demorar en analizar esta definición, que tiene algunas cosas, unos bemoles muy interesantes, por ejemplo, qué significaba sin distinción de cualidades ni accidentes. Pero rapidito les cuento para que tengan idea hasta de qué había pensado Vélez Sarsfield. Esto significaba que incluía en el carácter de persona física o visible, existencia física o visible, a todas las personas, aún aquellas que nacieran con malformaciones o con situaciones muy extrañas, porque por ejemplo en Roma los que nacían con malformaciones los tiraban, subían a un monte, los arrojaban y los eliminaban. ¿Por qué? Porque en Roma el concepto era que el hombre tenía que servir para la guerra, y si no servía para la guerra era una carga para la comunidad, etcétera, los eliminaban directamente. Bueno, para Vélez Sarsfield, humanista, la escuela y un naturalismo, todos somos personas, aún aquellos que pudieran presentar malformaciones o nacer sin algún miembro, etcétera, etcétera. Pero eso era antes. Hoy Vélez Sarsfield, hoy vamos a manejarnos con esas definiciones para saber qué es una persona y qué es una persona humana. Que reitero, no digan que el doctor Sommer dijo que el código dice, eso decía antes. Hoy no hablamos de definición de persona humana, sino que vamos a comenzar directamente con la existencia de la persona humana. ¿Por qué es importante el tema del ser humano? Porque esto se vincula a lo que en el programa dice en el punto 2, ser humano y personalidad jurídica. No lo van a encontrar probablemente este artículo con ese título en ningún lado, pero se vincula al concepto general de la humanización del derecho y de incluir dentro de las normas jurídicas, dentro del derecho positivo, a un concepto esencial, primordial, que es el centro, el sujeto central de la relación es el ser humano. Cuando hablamos de personalidad jurídica, hablamos de algo distinto al ser humano. Tenemos que ir un poquito para atrás en el tiempo con esto. Ustedes saben lo que significa persona, la palabra persona, del griego, del latín, de aquellas épocas. Persona es un derivado de la palabra personae. Personae era una máscara que usaban los actores en el teatro para cubrir sus rostros,
que además servía para amplificar la voz del actor, para que escuche lo que estaba más lejos. Esa máscara, llamada personae, de ahí se tomó el término persona, porque el término persona es un concepto jurídico. Cuando nosotros, lo que pasa es que hoy está tan asimilado a tomarlo como un sinónimo de persona al ser humano, que decimos qué buena persona o qué mala persona, porque asimilamos al concepto de ser humano, pero el ser humano es una cosa. La persona es una creación del mundo jurídico, por eso hablamos de personalidad jurídica. En realidad nosotros somos seres humanos con personalidad jurídica. Se nos llama entonces personas, somos personas, está asimilado al término. Pero en los orígenes, esto nos hace diferenciar dos cosas distintas, el sujeto de la personalidad jurídica. Es más, los seres humanos no tenemos el mismo amparo legal en todas las legislaciones mundiales. Sí tenemos todas las de Occidente tratando de unificarlo a través de tratados internacionales, que no haya diferencia en la protección de un derecho y de otro, pero hay el mundo musulmán, por ejemplo, también son personas, y sin embargo allá las mujeres adúlteras las transportean, las matan a piedrazos, y otras cosas aún peores. Es decir, lo que nosotros consideramos hoy persona, tan sencillamente aceptado sin discusión, originariamente eran cosas separadas, ser humano y persona. Nosotros somos seres humanos con reconocimiento de una personalidad jurídicamente otorgada, todos. Y eso es lo que estamos estudiando acá. Después, por el paso del tiempo, se asimiló el concepto persona al ser humano. ¿Y por qué esto? Porque además hay otras personas que no son seres humanos, también tienen personalidad jurídica, son las personas jurídicas. Y cuando veamos la bolilla 9, cómo justificamos que algo abstracto, algo que no existe, pueda realizar actos jurídicos, ser obligadas y poder ser perseguidas jurídicamente si no existen. Un banco no existe como tal, un banco no lo puedes detener, no lo puedes meter preso. Sí podrás obligarlo a determinadas conductas, pero siempre va a estar la persona humana atrás, el ser humano atrás de esa persona jurídica. Por eso queda clarito que una cosa es la personalidad jurídica y otra cosa es el ser humano. Asimilado ser humano al concepto de persona jurídica, nos llamamos directamente personas. Somos buenas personas, malas personas, etc. Cuando en realidad el centro de la cuestión es el ser humano que está atrás de esa personalidad jurídicamente reconocida. ¿Cuándo comienza la existencia de la persona humana? En Rivera, que yo le dije a partir de la página 212, 213, por ahí en adelante, tienen una excelente, porque es muy corto, Rivera tiene una excelente descripción de, a lo largo de la historia del derecho romano hasta hoy, las distintas posiciones, o las más importantes por lo menos, de cuándo comienza la existencia de la persona humana. Es una discusión, un término que genera la pregunta del millón, el conflicto. ¿Cuándo comienza a existir la persona humana? Hoy por hoy, que casi todos jovencitos estarán al tanto de la discusión de los pañuelos verdes, pañuelos celestes, aborto sí, aborto no, cuándo es aborto, cuándo no es aborto. Y la discusión se centra en el momento del comienzo de la existencia de la persona. Hay un sector que dice que a partir de la concepción ya hay personas. El derecho nuestro sí lo dice, desde el momento de la concepción existe la persona. Dentro de un ratito vamos a ver que no es una cosita así, algún país suelto por ahí, sino un concepto jurídico mundial. Pero bueno, sin embargo hay otro sector amparado en opiniones no menos importantes y a lo mejor muy importantes, como es la de gran parte de los médicos. Dice que la persona no comienza con la concepción, que en un primer momento hay nada más que un cúmulo de células, un pequeño número de células que todavía no son personas, y que la persona comienza a gestarse recién después de un tiempo, cuando se forma todo el sistema nervioso, etcétera, etcétera.